Bueno, hola a todos. Hoy nos vamos a ocupar del movimiento bidimensional. Vamos a darle la temática, eh, un inicio acerca de la teoría que tiene este tema. Entonces vamos a empezar a analizar el caso. Bien, ustedes acá en la pizarra lo pueden ver a nuestro amigo Mario Bros, que está saltando, ¿sí?, para bajar el banderín. Fíjense que efectúa un movimiento curvilíneo. Y nosotros sabemos que esto se trata en realidad de la parte de una parábola en su movimiento, ¿no? Bien, ¿de qué se trata el tema este de movimiento bidimensional? En especial cuando implica movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, de lo que se trata es de encontrar una forma más sencilla de expresar este movimiento, que en realidad es un movimiento en dos dimensiones. Esa forma más sencilla de expresar lo que nosotros podemos utilizar es descomponer ese movimiento en un movimiento vertical conjuntamente con un movimiento horizontal. Es decir, estamos parametrizando el movimiento. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando nosotros hablemos de posición o de velocidad o de aceleración, lo que nosotros estamos haciendo es hablando de vectores, porque ahora se trata de un análisis más bien vectorial, por así decirlo, ¿sí? Bueno, dado que este movimiento se puede descomponer en dos, como dijimos, vamos a suponer que este movimiento se puede descomponer en dos dimensiones y que en esas dos dimensiones nosotros podemos aplicar un MRV. En este caso vamos a tener una componente horizontal en el eje X, en donde vamos a tener una componente de posición, una componente de velocidad y una componente de aceleración, siempre referido al movimiento en el eje X. También vamos a tener lo mismo en cuanto al movimiento vertical, ¿sí? Una componente de posición, una de velocidad y una de aceleración referida al movimiento vertical. Obviamente la velocidad como vector va a ser esta Bx, punto y coma, esta Bi. La posición como vector va a ser esta X, punto y coma, esta Y. Y en cuanto a la aceleración va a ser este AX, punto y coma, este AI que vemos acá. Bien, ¿qué pasa con el caso del análisis de un tiro oblicuo, el tiro de un proyectil? Que es el caso que más nos interesa a nosotros. Si ustedes ven aquí, tenemos la gráfica de un tiro oblicuo. Este tiro oblicuo se efectúa de manera de que vamos a poder obviar el efecto del rozamiento del aire. Vamos a suponer como que el efecto del rozamiento del aire es prácticamente nulo o que esto se efectúa en el vacío, como para poder idealizar el movimiento y poder analizarlo de una forma más sencilla. Entonces, lo primero que ustedes pueden observar acá es que el movimiento arranca con una velocidad V0 inicial, que es la velocidad inicial del disparo. Luego de aplicada esta velocidad inicial, el proyectil se mueve por su propia cuenta, es decir, no se le sigue aplicando ninguna fuerza, sino que simplemente se le da un impulso inicial y a partir de ahí se mueve por sí solo. No es como un cohete, digamos, que es propulsado, ¿no? En este caso, el impulso se da solamente en el inicio. Entonces, vamos a analizar el movimiento horizontal. Aquí lo tenemos. Fíjense que en el movimiento horizontal, nosotros lo que vamos a tener es la componente en X de esta velocidad inicial V0, que vamos a llamar V0X. Y luego de que se propina el impulso, no hay ninguna aceleración que se le oponga a esta V0X en el sentido horizontal. Y esto es porque estamos considerando que el rozamiento con el aire es cero. Es por eso que nosotros acá estamos poniendo que la Vx, la velocidad en X, en cualquier posición del movimiento horizontal, la velocidad en X va a ser siempre igual a la V0X, porque no hay ninguna aceleración que se le oponga ni que la favorezca.
En cuanto a la posición, va a ser igual a la posición inicial del disparo, que nosotros por lo general vamos a usar como x sub 0 igual a 0 metros, 0 centímetros, etc. Y, bueno, el término de b0x por t, ¿sí? La bx por t, que esto es el desplazamiento horizontal. En cuanto al movimiento vertical, es fácil advertir que nosotros en el movimiento vertical tenemos una aceleración, que es la de la gravedad, g, y que en nuestro caso apunta siempre para abajo. Por lo tanto, fíjense, la velocidad inicial en i, ¿sí? Su componente en i, se opone a la aceleración. O mejor dicho, al revés, la aceleración se opone a esta velocidad inicial. Es por ese motivo que nosotros vamos a considerar que hay una aceleración, que voy a llamar g, que se opone al movimiento. Cosa que vemos acá, en esta ecuación, que es la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a escribir la ecuación. Fíjense que aquí tengo que la posición en i va a ser la posición inicial y 0, que por lo general la vamos a tomar como 0 metros, más el término b0i por t, menos un medio de g por t cuadrado, la ecuación del mrv. Aquí está el término del movimiento propinado por la velocidad inicial, y aquí está el término del movimiento propinado por la aceleración de la gravedad que atrae el objeto hacia el suelo. Bueno, y aquí tenemos la ecuación número 3, la que relaciona las velocidades cuadráticas. Vamos a hacer algunas precisiones acerca del lenguaje que usamos. Bien, alcance, ¿a qué le vamos a llamar alcance? Es la distancia recorrida en el eje X para un instante dado. Puede ser, por ejemplo, la distancia recorrida para 2 segundos, para 3 segundos, pero siempre se va a tratar de la distancia en el eje X, o sea, de la coordenada en el eje X desde el punto de partida. Alcance máximo. Le vamos a llamar alcance máximo a la distancia máxima recorrida en el eje X para el impacto en tierra. Es decir, va a ser la distancia recorrida en el eje X para, para estar en la misma altura, por así decirlo, que la altura en la cual se encontraba el proyectil en su punto de partida. Lo que sería la distancia, por ejemplo, para este caso, la distancia desde aquí hasta aquí. Fíjense que ambos puntos están a la misma altura. Entonces, cuando me encuentro de vuelta, luego del disparo, cuando me encuentro de vuelta a la misma altura de la cual comenzó el disparo, a esto yo le voy a llamar alcance máximo, esta distancia en X. Bien, en cuanto a la altura va a ser directamente la posición en el eje Y. Altura máxima es el máximo valor de posición en el eje Y. Lo que sería la distancia esta desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Desde el punto en donde parte el movimiento hasta el punto máximo. Esa sería la altura máxima, esta distancia. Bien, ángulo de disparo. Es el ángulo atribuido a la velocidad inicial v0. Se mide siempre desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Aquí lo tenemos. Este es nuestro ángulo de disparo, ángulo inicial. Siempre se mide de esta manera, como está marcado aquí, con respecto del eje positivo de las X. Bien, ángulo. El ángulo aplicado a un vector se mide siempre desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Aquí cuando estamos hablando de ángulo, me estoy refiriendo al ángulo de cualquier vector, sea velocidad, sea aceleración, sea desplazamiento, en un valor de tiempo determinado, ¿sí? No tiene por qué ser el valor inicial. Bueno, y la utilización correcta de las ecuaciones surgirá con el correcto razonamiento de los ejercicios propuestos en la guía de actividades. Bien, continuamos. Pero vamos a analizar el caso del tiro oblicuo, como dijimos, ¿no? Fíjense que nosotros lo tenemos aquí, en este caso, ¿sí? Ya analizamos el
Ya analizamos la cuestión de la velocidad y de la posición, tanto en X como en Y, pero vamos a tratar de identificar qué es B0i y qué es B0x, ¿no? Vamos a tratar de encontrar una forma de calcular la altura máxima y el tiempo para la altura máxima, y una forma de calcular el alcance máximo y el tiempo para el alcance máximo. Bien, nosotros tenemos aquí ampliada la zona donde tenemos la velocidad inicial de cero. El primer paso que tenemos que hacer es obtener las componentes en X y en Y, la B0X y la B0Y. Eso lo podemos hacer descomponiendo, utilizando, como ustedes ya saben, senos y cosenos. Entonces, nuestro primer paso sería descomponer, y se haría de la siguiente manera. Bien, que esto ya es un conocimiento sabido por ustedes. Entonces, ya quiero que asuman que cada vez que hable de la B0X o de la B0Y, va a ser directamente la descomposición de la B0 utilizando coseno o seno del ángulo inicial. Entonces vamos con la primera determinación, que es la de, más que nada, vamos a anotarlo aquí con una flechita, una determinación de este punto que sería, que es muy importante, que es la altura máxima, que la vamos a escribir como I máximo. Vamos a tratar de determinar esta I máxima y también el tiempo para la altura máxima. Vamos a ver cómo se podría determinar de forma teórica. Entonces, vamos a centrarnos en el movimiento vertical, ¿sí? Más que nada en la velocidad en el movimiento vertical. Si nosotros pensamos en la velocidad del movimiento vertical, lo que vamos a tener, o sea, me estoy refiriendo a la velocidad en I, lo que vamos a tener es la velocidad V0I inicial menos G por T. Esta va a ser la ecuación. Ahora fíjense que cuando nuestro movimiento está en la altura máxima, ¿qué es lo que hace el proyectil? Es como que llega a esa altura, como que se frena y empieza a caer. Esto viéndolo desde el movimiento vertical solamente. En el momento en que se frena, yo puedo asumir que estoy en la altura máxima. Justamente en esa altura máxima ocurre algo, y es que la velocidad en el eje vertical se hace cero. Entonces, voy a utilizar ese dato característico de ese punto para obtener el tiempo para altura máxima y también la altura máxima. Entonces, fíjense, como dijimos, que en la altura máxima se va a cumplir que la BI va a ser igual a 0. Es decir, 0 va a ser B0I menos G por el T de la altura máxima. Nosotros de acá podemos despejar el tiempo, que va a ser el tiempo para el I máximo, tiempo de altura máxima. Entonces el tiempo para altura máxima nos va a quedar como B0I, directamente B0I sobre T. Esto lo vamos a recuadrar porque es un resultado importante. Perfecto. Como ya tenemos el tiempo para la altura máxima, este tiempo lo podemos reemplazar en la ecuación de la posición en I para obtener el valor del I máximo. La ecuación de la posición en I es la que estamos escribiendo acá. Va a ser directamente la B0I por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. Por supuesto, yo en todo este análisis estoy considerando que tengo tiempo inicial igual a 0
y que tengo posición inicial x0 e y0 igual a 0 en el eje de coordenadas. Bueno, entonces lo que voy a hacer es reemplazar este valor de tiempo para I máximo en esta ecuación, para ver qué es lo que obtengo. Y van a ver que esto nos va a coincidir con la ecuación de la altura máxima de un tiro vertical, porque en sí esto es un tiro vertical, visto desde el eje vertical, ¿no? Entonces nos va a quedar I igual B0I por B0I sobre G menos 1/2 por G por B0I al cuadrado sobre G al cuadrado. Entonces, G se nos va con este cuadrado, seguimos escribiendo y nos queda I igual B0I por B0I, me queda B0I al cuadrado sobre G menos 1/2 por B0I al cuadrado sobre G. Y esto nos da tanto como igual B0I al cuadrado directamente sobre 2G. Y aquí ya tenemos entonces la ecuación para la altura máxima. Vamos a escribir aquí, esto es el I máximo. El punto que nosotros queríamos determinar, junto con la ecuación de el tiempo para la altura máxima. Bien, este resultado lo vamos a recuadrar porque es un resultado importante. Bueno, y entonces de esta manera nosotros determinamos la altura máxima y el tiempo para altura máxima. Eso lo vamos a dejar escrito aquí arriba. Bueno, otro punto de mucho interés en el estudio del tiro oblicuo es lo que llamamos el alcance máximo y el tiempo para el alcance máximo. Bueno, el punto característico que nos interesa a nosotros está aquí. Y nos referimos al alcance máximo, que se escribe como X máximo, y también nos va a interesar el tiempo para X máximo o tiempo para alcance máximo. Para determinarlo vamos a usar datos de lo que ya nosotros calculamos, que es el tiempo para altura máxima y para la altura máxima. Más que nada el tiempo para la altura máxima. Nos vamos a valer de un razonamiento para simplificar el análisis. Si ustedes observan esta gráfica, van a ver que se parece mucho a una parábola. Y efectivamente se trata de una parábola. Si ustedes se toman el trabajo de tomar la ecuación de la posición en X y la ecuación de la posición en Y y componerlas de manera de obtener la función Y en función de X, ¿no? Reemplazando por sustitución el tiempo, por ejemplo, se van a dar cuenta que van a llegar a la ecuación de una cuadrática que se abre por abajo, para abajo, y que en una de sus ramas corta por el origen de coordenadas. Entonces, valiéndonos de esto y sabiendo que las ecuaciones de las parábolas son simétricas con respecto a un eje de simetría, nosotros podemos decir con total seguridad de que si el tiempo para la altura máxima tiene un determinado valor, fíjense que el tiempo para la altura máxima también va a ser el tiempo para la mitad del alcance máximo, ¿sí?
el tiempo para la altura máxima va a ser también el tiempo para la mitad del alcance máximo. Por lo tanto, sería correcto decir que el tiempo para el alcance máximo, este que tenemos acá, va a ser el doble del tiempo para la altura máxima. Lo mismo que se tarda en recorrer esto, va a ser lo mismo que se tarde en recorrer acá. Es decir, va a ser el doble del tiempo para la altura máxima. Y desde ese planteo es desde el cual nosotros vamos a comenzar haciendo este razonamiento. Y lo vamos a escribir acá entonces. El tiempo para x máximo es igual al tiempo para y máximo por 2. Por lo tanto, el tiempo de x máximo va a ser igual 2 por la b0i sobre g. Y este es un resultado importante, así que lo vamos a recuadrar. Bueno, y ahora vamos a obtener la ecuación para el alcance máximo, que sería la posición en x, pero evaluada en el tiempo para el alcance máximo. La posición en x, ya sabemos que se puede calcular como la b0x por el tiempo. En nuestro caso va a ser el tiempo para el alcance máximo. O sea, b0x por 2 por b0i sobre g. Resumiendo, nos va a quedar 2 b0x b0i sobre g. Bien, vamos a trabajar un poquitito esta ecuación. Recuerden ustedes que la b0x era b0 por el coseno de θ y que la b0i era b0 por el seno de θ. Por lo tanto nos queda b0 por b0, b0 cuadrado. B0 cuadrado por el seno de θ, o sea, θ0, ¿no? Coseno de θ0. Todo esto dividido g. Bien, pero a nosotros nos molesta tener dos funciones trigonométricas acá, así que vamos a buscar una forma para que haya solamente una función trigonométrica. Para eso vamos a recordar la ecuación trigonométrica famosa de el seno de alfa más beta. ¿Qué decía esa ecuación? Vamos a recordarla. Decía que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. En el caso de que alfa y beta sean iguales, ¿sí? Si alfa y beta son iguales, yo puedo hablar directamente del seno de 2 alfa. Y este seno de 2 alfa va a ser igual al seno de alfa, coseno de alfa, más otra vez seno de alfa, coseno de alfa. Resumiendo, esto va a ser 2 por el seno de alfa, coseno de alfa. Es decir, 2 por el seno de alfa. 2 por el seno de alfa, coseno de alfa, va a ser igual al seno de 2 alfa. Vamos a ponerlo entre paréntesis a esto, para que quede bien.
Perfecto. ¿Y dónde tenemos nosotros este término? 2 seno de alfa coseno de alfa, que es igual al seno de 2 alfa. Lo tenemos aquí, lo vamos a marcar. Esto fíjense que lo tenemos acá. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, podemos reemplazarlo, ¿sí? Y nos va a quedar entonces, resumiendo, nos va a quedar entonces que el alcance máximo, el X máximo, se puede calcular directamente como B0 al cuadrado por el seno. En este caso sería de 2 θ, ¿no es cierto? 2 θ seno. Dividido C. Y de esta forma obtenemos una ecuación en la cual directamente, conociendo solo la velocidad inicial y el ángulo inicial, puede obtener el alcance máximo de este tiro oblicuo. Este resultado lo vamos a recuadrar porque es un resultado importante. Muy bien, bueno, en cuanto a los vectores velocidad, los vectores aceleración, en el caso de que haya que calcularlos, los vamos a ver con algún ejercicio, algún ejemplo práctico con algún ejercicio cuando se dé el momento. Igualmente se los dejo como tarea a ustedes. Tengan en cuenta de que cuando les hable de velocidad o de aceleración, a secas estoy hablando, en este caso vamos a estar hablando del vector. Bueno, espero que les haya servido esta explicación y les mando un abrazo fraterno a todos.